El 21 de febrero de 1987, un hombre llamado Mel Waters llamó al programa de radio Costa a Costa AM que conducía Art Bell, un programa de radio en donde se habla sobre fenómenos paranormales, donde la gente llama para contar sus experiencias. Ahí comenzó a hablar de un misterioso agujero en su propiedad que al parecer no tenía fondo. Por la voz, parecía tener entre 50 y 60 años. El hombre no dio su ubicación exacta en ningún momento, pero se identificó como el dueño de una propiedad de varias hectáreas en Ellensburg, Washington, un área rural. El señor afirmó que un día, mientras se encontraba caminando por su propiedad, se encontró un hueco en el suelo de aproximadamente 3 metros de diámetro. Contaba que cuando se asomó, el hueco solo mostraba un fondo negro. Lo primero que se le ocurrió fue lanzar una pequeña piedra. De esta manera mediría la profundidad del pozo, pero en ningún momento escuchó que la piedra golpeara en el fondo del hoyo. Así que decidió descubrir la profundidad del mismo. Tomó una piedra gigante para arrojarla, pero cuando la arrojó nuevamente no escuchó el golpear de la piedra al tocar fondo, que al parecer era inexistente. En ese momento de la llamada, Mel le confesó al locutor que esa noche no pudo dormir bien y que al día siguiente regresó al hoyo en su camioneta para seguir averiguando su profundidad. Después de meditar algunos minutos, subió a su camioneta y se dirigió a la ferretería del pueblo. Compró todos los metros de soga que tenían en la ferretería y los amarró a una estaca, arrojando más de 20 metros de cuerda enrollada. Y aquí comenzó la pesadilla. Se dio cuenta que la cuerda seguía tensionada, así que ese hoyo tenía más de 20 metros de profundidad. Mel comenzó a contar la historia del hoyo por el pueblo y se dio cuenta que muchas personas más viejas que él conocían dicho hoyo. Le dijeron a algunos que la gente utilizaba ese lugar para deshacerse de las cosas que ya no servían, como llantas viejas, electrodomésticos, partes de autos y demás cosas, ya que era una forma económica de deshacerse de ellas. Mel, en lugar de enfadarse con la gente por traspasar su propiedad, ahogado en la curiosidad de saber qué profundidad tenía el hoyo, solo preguntó si al arrojar dichas cosas oyeron el ruido de estas al caer, y su sorpresa fue enorme cuando todos dijeron no. Mel comenzó a buscar personas que sintieran curiosidad para así poder descubrir la profundidad del pozo, y fue así como un grupo de pobladores lograron conseguir la mayor cantidad de cuerda posible. Entre todos, juntaron 457 metros, así que arrojaron la cuerda con un objeto amarrado para saber cuándo llegaría al final. Pero se llevaron una sorpresa cuando el objeto nuevamente no tocó fondo. Decidieron hacer un experimento diferente. Uno bastante cruel. Tomaron una oveja y decidieron amarrarla para ver qué pasaba. Mel afirma que siempre se arrepintió de haber hecho esto, ya que cuando bajaban al animal sintieron un tirón muy fuerte, seguido de unas vibraciones que podrían sentirse en la cuerda. Cuando lograron sacarla, con esfuerzo, se llevaron la peor sorpresa de su vida, al ver que la oveja estaba completamente despedazada, como si un animal grande y muy fuerte la hubiera comido por partes. Pero eso no era lo peor, sino que dice que la oveja parecía tener algo en su interior, como un animal que estaba creciendo o desarrollándose dentro de su cuerpo. Ante el asombro, las personas y Mel dejaron caer a la oveja nuevamente en el hoyo, donde solo lograron escuchar unos pequeños gritos a lo lejos. Pero aún con el gran susto que se habían llevado, Mel no decidió dar marcha atrás con sus experimentos y por eso compró a una compañía pesquera 24.387 metros de cuerda para pescar, una total locura. Sus amigos lo ayudaron nuevamente y arrojaron la soga por el hoyo. Duró horas y horas cayendo y al final del día no tocó fondo. El tema comenzó a hablarse en todo el pueblo. Comenzaron a esparcirse rumores y la gente comenzaba a asustarse un poco cuando hablaban de que el hoyo nunca fue hecho por nadie. Desde la creación del pueblo, este había estado ahí. Mel le comentó al locutor que haber esparcido la noticia había sido uno de sus peores errores.
puesto que una noche tocaron a su puerta y cuando abrió se dio cuenta que eran varios vehículos del gobierno y que comenzaron a hacerle preguntas muy extrañas, como si había escuchado voces saliendo del hoyo o si había tenido algunas pesadillas recurrentes sobre él. Lejos de tranquilizarlo, lo único que provocaron fue que Mel sintiera más terror y se cuestionara más cosas sobre el hoyo. ¿Por qué el gobierno estaba en su propiedad y le hacía esas preguntas? Después de eso, las personas del gobierno le dijeron que querían comprar su propiedad. Le ofrecieron una suma de dinero bastante grande y cansado del enigma, Mel Waters vendió la propiedad y lo hicieron irse del estado. El hombre dijo que lo habían estado siguiendo y que lo intimidaban mucho, razón por la que decidió irse a vivir a Australia, para que dejaran de molestarlo, y aunque vivió más tranquilo, jamás se sacó de la cabeza la gran pregunta: ¿qué había en ese hoyo? Ya conocimos la historia de Mel y este hoyo que parecía no tener fin y que ocultaba una criatura aterradora, pero ¿qué hay de cierto en esto? Bueno, para empezar, es muy extraño que, siendo que este hoyo estuviera desde siempre en ese pueblo y en su propiedad, nunca lo hubiese divisado antes. Un hoyo con esas dimensiones puede ser fácilmente visible, más aún si muchas personas sin reparo iban y tiraban objetos con frecuencia en él. Este es un punto a favor para decir que esta historia es falsa. Otro punto es que ciertamente el programa al que llamó Mel era de temática paranormal, por lo que no es raro que sea una historia completamente inventada para entretener al público, como ya pasó muchas veces, por ejemplo, con la llamada al mismo programa donde anunciaban que se venía una invasión extraterrestre. Otra cosa que da por sentado que esta historia no es real es la profundidad del pozo. 12 kilómetros es la profundidad máxima alcanzada por el ser humano y no se conoce otra que la supere oficialmente. Este fue el Pozo de Kola y fue la perforación en la tierra más profunda que jamás existió y aún no ha sido superada. Si quieres oír esta historia, te invito a ver mi video Top 5 de Misterios Resueltos parte 3 por si te lo perdiste. Te dejo el link en la descripción. Volviendo al tema, la historia de la oveja suena descabellada, más cuando supuestamente quedó embarazada de algo que vivía en ese pozo. Simplemente suena como una película que fácilmente puede ser inventada. Y por último, la evidencia más contundente de que es solo una leyenda urbana más del lugar es que jamás se encontró dicho hoyo, ya que la gente en su momento se obsesionó con este tema y comenzó a buscarlo pero sin éxito. Es extraño que nadie lo haya encontrado, ya que supuestamente todo el pueblo sabía su ubicación. Se formuló la teoría de que el gobierno lo ocultó, pero ¿cómo podrían tapar un agujero de semejantes dimensiones? Y cómo esa criatura no emergió nunca. Simplemente no tiene sentido. Hay gente que aseguró que lo encontró y descendió en él, pero casualmente nunca portaban cámaras y se supone que este está protegido por autoridades del gobierno. Así que de ser cierto, ¿cómo lograron pasar? Como verás, nada concuerda. En conclusión, esto solo fue un relato más, muy bueno por cierto, de aquel programa de terror antiguo y que logró su cometido, sembrar pánico y hacer una búsqueda sin sentido de algo que no existió. Con el tiempo, esto se fue olvidando y solo quedó como una leyenda urbana más del lugar que se cuenta para asustar y generar curiosidad en la gente. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees en este hoyo o qué opinas al respecto? Te leo en la caja de comentarios. Si les gustó el video, denle like y compártanlo con sus amigos. Eso me ayudaría mucho a crecer. No olvides seguirme en Facebook y nos vemos en el próximo video.